¿Cuál es el interés de no publicar eso como tal? Intentando entender qué nos está pasando. Yo estoy como en psicoterapia. O sea, si ustedes revisan los medios de comunicación, pues siempre va a haber un poderoso detrás. Ella sabía que esa votación no se iba a suspender. Hoy tenemos un invitado que ustedes han pedido bastante. Em, lo pidieron de hecho el año pasado y es una de las personas que ustedes siguen bastante, es Alejo Vergel. Y con Alejo estuvimos tratando de tener algún tipo de colaboración hace mucho tiempo y no sé por qué nunca lográbamos coordinarnos, pero hoy realmente ya fue posible. Entonces quiero dar la bienvenida a Alejo Vergel. Bienvenido, Alejo, a la píldora. Muchas gracias, un placer estar acá contigo. Hace mucho tiempo veo tu contenido, tus videos, o sea, yo te sigo activamente, entonces para mí es un placer estar acá. Ay, muchas gracias. Para mí también es muy chévere que hayas podido conectarte y tener esta conversación que hace parte de una exploración que estoy haciendo yo ya este año, intentando entender qué nos está pasando. Yo estoy como en psicoterapia y entonces gracias por ayudarme con la psicoterapia. Para comenzar, Alejo, me gustaría tener tu propia versión de lo que tú haces, porque a raíz de todo el boroló que estamos viviendo con respecto a lo que son los medios independientes, los medios tradicionales, hay como un desorden en las categorías, digamos, como que ya nadie sabe qué hace cada cual. Entonces me gustaría que tú mismo me digas si lo que tú haces es, eres un periodista, eres un opinador, eres un fact checker, eres un activista o ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Bueno, yo creería que todas las anteriores porque como que encaja o se engloba todo eso en lo que desarrollamos en redes sociales, pero no me gusta como encasillarme en algo porque precisamente ni soy periodista ni soy activista, pero a la vez sí, o sea, es como lo que dices, hay como una, un problema ahí a la hora como de catalogarnos, pero pues yo nunca he sido como, o me he familiarizado con esa forma de catalogar la gente. Entonces, si haces esto, haces lo otro, entonces soy esto, soy lo otro, no. Simplemente pues hacemos parte de unas labores que se realizan. Pero bueno, si decimos, vamos a catalogarnos en algo, yo sería un comentarista político. Ok, Como tal, no soy periodista porque no hago periodismo. Lo que hago es como una especie de curación de contenido. Reviso ujú, los medios, reviso las redes, miro a ver qué está sucediendo, agarro información también del gobierno, información oficial, de libros, etcétera, y de ahí hago un contenido donde opino basado en información. Es prácticamente lo que hago. ok. Dentro de eso, pues yo me acuerdo que tú al principio eras más familiar, al menos para mí, como colombiano indignado. Ya luego Ujú. pasaste más a ser Alejo Vergel. Digamos que uno no se pone el rótulo de que es una cosa o la otra, pero sí puede hablar de sus motivaciones. ¿Cuáles Claro. son tus motivaciones más bien para meterte en esta vuelta? Que tú llevas ya 5 o 6 años con el canal de YouTube. Pues yo tengo como unos 15 años o algo así, o más o menos 14 años haciendo este tipo de labores en redes sociales, cuando Ujú, no era ni conocido ni llamativo hacer lo que hoy todos hacemos, que es prácticamente como una especie de periodismo digital, porque el que tiene un celular pues se convierte en un periodista, no en el sentido estricto de la palabra, pero sí en teoría, ¿no? Porque informaría desde su sector. Entonces, en esas épocas, yo monté un portal por medio del cual empecé a denunciar hechos de corrupción y a denunciar cómo en mi municipio cometían todo tipo de arbitrariedades contra diferentes comunidades. Entonces, desde ahí me nació porque pues mi familia es muy política, o sea, toda mi familia se dedica pues no se dedica, pero sí hace mucha política, son muy apasionados con eso. Están en todos los sectores, desde la derecha al centro a la izquierda, y pues siempre he tenido eso y de la denuncia. Entonces, desde muy pequeño lo hice y después vi como la oportunidad de hacerlo en redes sociales. He tenido como una transformación. Primero lo hacía desde el escrito, después mm, me pasé al video, que tuve varios portales que, digamos, en la campaña del 2018, el portal que tuve con dos compañeros fue de lo más viral en esa época. Se llamaba Voces, la revista Voces. No sé si alguien la ajá. llegó. ¿Cómo sería de viral que nos la tumbaron? O sea, nos censuraron completamente en Facebook porque le ¿En qué estábamos poniendo año? ¿En qué año fue eso? 2018. Ah, bueno. Sí, estábamos
como que siendo la competencia de los medios tradicionales en Facebook, o sea, en Ujú, interacciones y alcance. ujú. Entonces, pues, es como algo intrínseco el hecho de hacer, comentario político, de hacer denuncias, digamos, es también muy familiar. Eso te nace del alma, Sí, podríamos sí, decir, es como orgánico. No eso sí. es un contenido que nació con la idea de ser antiuribista. No, es que de hecho yo pasé, por, digamos, desde un sector de la derecha cuando era muy joven y empecé a leer. Incauto, no mentiras. ¿Cómo, cómo? No te Cuando eres joven y inocente, sí, sí, cuando se acaba cuan la inocencia uno. totalmente. Es que mira que en mi escuela, yo recuerdo mucho eso, cómo me enseñaban que Álvaro Uribe Vélez era un guerrero y un libertador. Recuerdo que me sacaban unas cartillas donde aparecía Álvaro Uribe, es el presidente que nos está liberando de las guerrillas y que brinda seguridad. O sea, eso era lo que me enseñaban en la escuela. Eso me llama mucho la atención porque ahora dicen que es que se quiere hacer como que manipular a los niños y a los jóvenes para la ideología de género, el rayo homosexualizador que dice toda esta gente de la derecha, pero si a mí me metieron el cuento de Uribe. Entonces, salgo yo del colegio, pues no era muy político, y empecé a leer mucho. Recuerdo Mm, que leía, uno de los primeros libros que leí fue como una recopilación de las denuncias para política, donde aparece hasta la misma Claudia López, en sus denuncias sobre ese tema, yo muy joven, y ¿qué empecé a libro era? entender. ¿Cómo? ¿Qué libro era o qué texto era? No recuerdo el nombre exacto es la recopilación como de denuncias donde está Gustavo Petro también, Claudia López y demás. Recopilaron eso en un libro, es prácticamente como la Biblia de las denuncias de la parapolítica, eso es una vaina así. Ujú, ujú. Y empecé a entender qué era lo que pasaba, cómo funcionaba todo, y pues básicamente así fue como forjé todo este camino. Claro, pero es algo que sí, tal cual, lo fuiste aprendiendo, lo fuiste entendiendo y fuiste generando un contenido con lo que tenías adentro. Em, en esta onda de generar contenidos que cuestionen, digamos, a la oposición actual, que no siempre fue la oposición, que de hecho durante mucho tiempo era lo establecido, se han empezado como a generar narrativas y contranarrativas. Y en medio de eso, también una gran confusión para las personas que no se ponen en la tarea de hacer la curaduría que tú haces o ponerse a esculcar la esculcada que yo hago, porque no todo el mundo tiene ese tiempo. Realmente lo que nosotros hacemos es algo que necesita tiempo, además de ganas. Sí, sí, O sea, sí. uno como consumidor cotidiano de medios, pues no se puede poner a hacer esa tarea, qué agotamiento. Sin embargo, lo que pasa con la gente que no puede hacer la tarea es que empieza a caer como en una sensación de que hay como un conspiracionismo, como Ujú. que lo que tú y yo a veces señalamos puede ser señalado como de conspiranoico o de paranoico. ¿Tú cómo harías como una contraargumentación a eso? Para alguien que no, porque claro, es que uno vive ahí metido. Entonces hay cosas que uno ve y dice, pero es que es obvio que es así. Alguien que no se la pasa en esas, ¿tú cómo le haces para que no piense en términos de conspiranoico o paranoico, pues? Lo principal es que nosotros, bueno, no puedo hablar por ti, no sé, pero digamos, en mi caso, em, vengo de abajo, del pueblo, no tengo intereses poderosos económicos detrás, ni políticos como tal. Obviamente tengo mi ideología, mis pensamientos y lo que quiero para el país, pero no tengo poderes políticos detrás. Y pues no pretendo transformar las realidades de Colombia a favor mío. Pero lo principal es que no tengo esos poderes económicos detrás. Ujú, Entonces, cuando yo hablo es desde mi realidad y cómo lo he vivido yo viniendo pues de un municipio de norte de Santander, que lo hablábamos fuera de cámaras, ujú. en el Catatumbo, donde se ha vivido pues violencia, corrupción, todo cómo se han robado la salud, todo lo que yo hablo es lo que he vivido, lo que he hablado con la gente, lo que me ha pasado, etcétera. Entonces, la única intención es opinar desde mi realidad, porque cada quien tiene su realidad,
Ujú. y brindar ese espacio donde se hace un análisis crítico sobre las situaciones, pero es eso. O sea, si ustedes revisan los medios de comunicación, pues siempre va a haber un poderoso detrás. O sea, Ujú. hoy en día, un medio de comunicación tradicional pierde plata. Es muy difícil que un medio tradicional esté, y ustedes dirán, pero ¿por qué funciona si pierde plata? Porque es que son Sí. la caja de resonancia de esos poderes que, por otro lado, sacan la plata. O Y sea, es eso. porque tienen mucha plata, o sea, aunque Ujú, estén sufriendo de perder plata, tienen tanta plata que aún así pueden seguir ahí. Y claro. aquí quiero entrar a otro tema polémico, y es, tú lo acabas de decir, detrás de los medios tradicionales hay unos intereses y eso hace que solo unas informaciones vean la luz o la vean de manera más masiva o se Ujú. posicionen mejor. De hecho, lo que tú y yo hacemos es como una contra a todo eso, tú, yo y otros muchos, de que otras narrativas vean la luz. De hecho, lo que tú decías de venir de abajo y que esas historias, esas realidades se vean, pues hace parte de eso, como que ya que tenemos el micrófono literal, pues que se vean. Es que eso, qué pena te interrumpo, es que ahí hay una gran diferencia entre que a la gente le hable Néstor Morales, Luis Carlos Vélez, Vicky Dávila, a que le hable un Alejo Vergel, una Figueroa, como eres tú, de que venimos de por allá de municipios donde la violencia y la corrupción nos ha arrasado y la hemos vivido. O sea, esa gente vive como en una burbuja, es parte de esa élite. Ellos no entienden cómo, o no entienden, por ejemplo, un programa del gobierno de Petro que es ayudarle a jóvenes para que no caigan en las manos de criminales. Ellos no conciben eso, porque Ujú, según ellos es darle plata a bandidos. No entienden cómo esas dinámicas en las regiones llevan a que un joven que no tiene otra oportunidad termine en manos de criminales, pero por ese elitismo, ujú. Sí, que no es una decisión como de maldad, sino que es una decisión de arrinconamiento social, digamos. Eso prácticamente. no se logra decir. Pero a lo que iba con lo que te estaba diciendo es que Petro se ha encargado de decir eso desde la presidencia, decir que los medios están en manos de unos poderosos y decir que la información está mañada y decir que solo una parte de su trabajo se está viendo, decir que lo tienen súper abrochado los medios, que eso es súper obvio, todos lo podemos ver. Y eso se ve, de hecho, yo como con Petro ciudadano, yo estoy de acuerdo que diga eso. Con Petro presidente se pone complicado porque entonces estamos hablando de atacar la libertad de expresión, la libertad de prensa, irse contra los medios frontalmente. Y la FLIP, en ese orden de ideas, ha hecho muchos llamados a Petro a que por favor que no se ponga en ese plan. Me gustaría saber tú cómo lees el trabajo de la FLIP. ¿Tú qué opinas del rol que tiene la FLIP en esta circunstancia, digamos? En el caso en específico con Petro, En el caso con Petro, sí, en el caso de que el presidente sea el que sea vocal con esto. bueno, pues yo creo que la Flip cumple su labor, la verdad. A veces sí como que se escachan, como decimos coloquialmente, en no prestarle atención a diferentes temas que tienen que ver con realmente un ataque a la libertad de prensa. Pero pues yo creo que cumplen como con su labor, la verdad. Tengo mis cuestionamientos en casos puntuales que tienen que ver con el presidente, pero el resto, sacan sus comunicados y, o sea, sinceramente no, la verdad, poco toco el tema de la Flip porque no creo que hagan como una especie de interrupción real en las labores, mediáticas del presidente o de un ataque, en esas labores mediáticas que hace Petro. Entonces, pues, realmente no ¿Tú opino no mucho. crees que la FLIP o que una entidad como la FLIP tendría o podría hacer algún trabajo con creadores de contenido como el contenido que generas tú, por ejemplo? Pues, de hecho, hace muchos años, em yo tuve una cuestión, jurídica hace mucho tiempo y, pues, acudí a la Flip en esa época, hace años, Ujú, ya como unos 4 años, algo así, y les pregunté: "Oigan, conmigo, por ejemplo, que yo, pues, no hago parte de un medio, pero, pues, digamos, ejerzo esta libertad de expresión y, en cierto modo, si se ve desde algún punto de vista, libertad de prensa,
¿Ustedes qué pueden hacer para colaborarme en ese caso? Y pues trataron como de enviar como un mensaje ahí de respaldo, de apoyo, no sé qué. No lo publicaron, pero por interno, Ujú, finalmente pues quedó en nada. Entonces ujú. yo creo que pues en mi caso, en esa época me respondieron, no sé ahorita qué pasaría. Pero digamos que el trabajo de la Flip sí cobija tu trabajo. O sea, dentro de la Flip, Creería que sí, okey, o okey. debería ser así, ¿no? Pues tú acudiste a ellos, ¿por qué acudiste a ellos? Sí, yo considerando que debería ser así, yo dije: Esta gente tiene que ayudarnos en esto, porque eso lo hacen con todos los periodistas". Ujú, ujú. Entonces, pues en esa época estaba yo solo iniciando en todo esto, no tenía ni un peso, trabajándola, luchándola, y pues me caen esos temas jurídicos de una vez me alarman, como que, pues para eso los hacen, ¿no? Para que Ujú, uno se quede callado y no diga nada. claro. Y ya que mencionas eso, ¿tú has tenido problemas de censura, problemas de amenazas o algún tipo de problema por el contenido que estás moviendo? Sí, de todo tipo, amenazas, eh, temas, pues como te digo, jurídicos que no, no puedo hacer mayor comentario al respecto. Ujú. Em, y digamos en redes sociales también, en Facebook, como te digo, en 2018 me censuraron mucho, me censuraron bastante. Pero esa censura, ¿cómo funcionaba? ¿Te descolgaban el contenido o qué? Pues resulta que La Silla Vacía hace un fact-checking, creo que se llama eso, Ujú. em, y pues todos nos lo catalogaban como mentira. Y entonces Ah, te resta el alcance y pues, te elimina prácticamente la red social. ¿y Es que ellos cómo funciona ese fact checking ahí? No entiendo. tienen un contrato con Meta, bueno, ahora Meta, en ese entonces Facebook, para revisar las noticias falsas. Pero, Ujú, pues, es bajo el criterio de ellos, y nosotros no publicamos como tal, la noticia como los medios tradicionales, una información y ya. Lo que hacíamos era, lo que hago ahorita, coger información y hacíamos una especie de opinión sobre esa información, era lo que publicábamos escrito. ujú. Entonces, pues, ellos, creían que era de otra forma, entonces todos no lo tumbaban. ¿Y eso cómo se detuvo? Ese proceso de que te tumbaran cosas, ¿no se No, detuvo? nada, prácticamente censuraron completamente ese portal. Okey, okey. Ujú. Bueno, ya que estamos hablando de censura y eso, ¿tú cómo ves, por ejemplo, el posicionamiento de algunos medios con el trabajo, por ejemplo, de la revista Raya? Muy interesante porque la revista Raya, pues, ha hecho investigaciones, muy fuertes, más que todo, pues, con Marta Mancera y Pacho Malo, Ujú. y curiosamente, pues, eso no aparece en los medios tradicionales. Eso a mí me llama mucho la atención. Que esa Por información no circule en los medios tradicionales. nada, o sea, entonces ahí donde uno dice: "¿Por qué?". Y empieza Ujú, uno a pensar. ¿Por qué no? ¿Cuál es el interés de no publicar eso como tal? ¿Qué poderes hay detrás de esos medios de comunicación para tratar de ocultar lo de Marta Mancera, teniendo en cuenta que Marta Mancera podría ejercer poder en contra de los poderes detrás de los medios? Entonces ujú, ahí se genera ese círculo donde lo que buscan es tapan a Mancera y Mancera los tapa a ellos o ujú, los ayuda. Por ujú. eso el desespero que se tienen hoy con la elección de la nueva fiscal. Que bueno, yo esperaba que fuera Amelia, ¿no? Porque a mí me Yo representa Amelia. también, claro, y entonces a eso te lo tenía como pregunta. ¿Qué opinas de esa elección? Y de la lamentable renuncia también de Amelia a la terna, porque ella renunció a la terna también. Y había propuesta también de que Amelia pudiera ser de pronto la vicefiscal de Luz Adriana Camargo, pero Ojalá. sería una buena dupla ahí. Pero, ¿qué opinas de la decisión que finalmente se tomó? Bueno, igual es la terna del presidente Gustavo Petro, o sea, Ujú, fue una terna que él presentó, la vio en su momento bien. De todas maneras, Luz Adriana tiene una carrera profesional increíble, intachable. Ayudó con Iván Velázquez a enviar a la cárcel a más de 50 parapolíticos, el caso de Guatemala, como por ejemplo Camilo Osorio también la persigue por investigar a uno de sus amigos políticos, bueno, el exfiscal Camilo Osorio. Perfecto, hasta ahí. Ya veremos cómo termina o cómo desarrolla su labor, porque es que la gran diferencia entre las ternas de expresidentes, un Duque, un Santos, un Uribe,
es que ellos sabían para qué estaban poniendo a ese fiscal, o el Ujú. fiscal, por ejemplo, Barbosa. Él tenía un objetivo, ellos sabían, todos tranquilos. En cambio, nosotros con Luz Adriana no, simplemente tenemos la esperanza de que haga las cosas bien. Nadie sabe si qué va a llegar a hacer. O sea, acá no hay una orden casi que explícita hacia Luz Adriana para que persiga a este o busque la impunidad. No, no, ella es independiente, que de hecho no conoce ni personalmente al presidente, lo mismo que era con Amelia. Entonces, a mí me parece increíble cómo por primera vez en la historia de este país, desde que se creó la fiscalía, estamos viendo una fiscal independiente. Y el Ujú, caso de Amelia, Amelia renuncia. Mucha gente salió a criticarla, no sé cómo lo viste, pero desde mi punto de vista, a mí me pareció que lo hizo bien. Yo, ujú, lo que yo opino. ¿Por qué? Porque ella, al renunciar 10 minutos antes de iniciar la votación, ella sabía que esa votación no se iba a suspender, esa votación se iba a dar. ujú, Porque así está establecido en la norma prácticamente. ¿Y por qué acudió primero a la corte y después al presidente? Porque ella tenía que entregarle sus renuncias al presidente, no a la corte. ujú. Pues porque Fue él el precisamente, que la ternó. exacto, precisamente lo que ella buscaba hacer era enviar un mensaje de dignidad al país en su carta, diciéndole oiga, señores magistrados de la corte, ustedes ejercieron en contra mía em, ciertas presiones Sí. o cierto machismo, cierto no, el machismo, o sea, eso es Pero claro machismo, bestial, o sea, bestial realmente. exacto. Y primero eso, el machismo que hubo en contra de ella, y lo segundo es cómo quedó en evidencia que los magistrados de esta alta corte se dejan influenciar fácilmente por medios de comunicación. Entonces, ella sabiendo que la elección se iba a dar claramente, por eso va 10 minutos antes, pero la carta tiene una trascendencia mucho más grande que si la hubiese llevado 5 días antes, donde la corte le hubiese podido dar un trámite, se hubiera dado ahí un debate, hubiesen buscado suspender la elección, no tendría la trascendencia como la de ¿Tú crees hoy. que no había sido tan visible su reclamo de dignidad, digamos? Exacto. Hubiera pasado más de agache. Esa es mi percepción de lo que sucedió. Okey, pero igual me parece lamentable porque es como un acto de reivindicación que ella pueda estar de nuevo en un rol tan importante como hubiera sido ser fiscal general, después de toda su historia de vida, de tener que exiliarse, eh, Claro. de todo lo que genera incluso la indignación de su marido, ¿no? Que es como esta yo no entiendo cómo el país no se sobrecoge más con esa historia, por ejemplo. Es que es una historia que nos representa a todos. O sea, Exacto. ponte a pensar cuántas personas que vienen de abajo logran llegar a esos cargos y son perseguidas por criminales, como fue ella. Ujú, Perseguida por su propio jefe. ¿Cuántas mujeres son acosadas por su jefe y les toca renunciar? ujú, ¿Y cuántos colombianos y mujeres también con sus hijos les toca huir del país porque los van a matar? ujú. O sea, ella representa casi que la historia de Colombia. Pero de verdad, o sea, Exacto. y sobre todo porque todo el tema del parqueadero Padilla, que fue un Ujú. tema al que le echaron tierra en el momento en que se tuvo que exiliar ella con el marido, eso todo sigue ahí. O sea, No todo pasó lo nada. que no, claro, pero más allá de que no pasó nada, quienes estaban en esos libros de contabilidad de los paramilitares que encontraron el parqueadero Padilla, siguen siendo parte importante de la historia del país, siguen activos. Total. Es que Y mira que el caso que reveló Silvia Charry este domingo sobre el alfil de Álvaro Uribe que aparece en unas declaraciones de un ex paramilitar, que este señor es de Urabá, que trabaja con el tema bananero. Entonces este ex paramilitar entregó una lista de empresas que manejaba este señor, que financiaron los paramilitares. Y este señor pues trabajó con Uribe desde la gobernación, pasó por la presidencia, fue jefe de campaña de Oscar Iván Zuluaga. Y aunque aparece mencionado con todos los documentos y pruebas, la fiscalía tenía guardada engavetada la investigación. Y hoy se conoció que después de esa investigación, la fiscalía de Mancera acusó a esos supuestos financiadores de los grupos paramilitares. Sin embargo, no vi el nombre del alfil de Álvaro Uribe.
O sea, lo dejaron por fuera. Ujú, O sea, ujú. ahí está Claro, la pero, o sea, necesidad de la nueva fiscalía. todo está guardado, pero todo se puede sacar del cajón, mejor dicho. Yo creo que eso es lo coyuntural de esta fiscalía que va a empezar, o es mi aspiración. Yo quisiera que eso fuera así. Sí. Vamos a ver, uno realmente nunca sabe.